Buenos días, bienvenidos al desarrollo del módulo Componente Biótico para la gestión, planificación y ordenación de cuencas hidrográficas. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema 1, marco legal, iniciando en esta oportunidad con la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Esta política será la que enmarca y orienta conceptual y estratégicamente todos los demás instrumentos de gestión. Entendemos instrumentos de gestión como los planes, programas y proyectos existentes o que se desarrollen para la conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización, además de ser la base de articulación intersectorial y parte fundamental en el desarrollo del país. Tenemos claro que el concepto de política es definido como las acciones que buscan el bien común y de la buena sociedad. Para la formulación, el ajuste y la actualización de esta política nacional que se dio a partir del año 2008 y se presenta ya oficialmente como política de Estado en el año 2012, participaron diversas instituciones que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental establecido de acuerdo a la Ley 99 de 1993, que es la que conforma la estructura del Ministerio del Medio Ambiente. Participaron cerca de 160 instituciones, diversos profesionales, para poder consolidar un documento que sea construido desde la participación y desde los aportes de conocimiento, aportes de gestión y aportes de instrumentos también legales, porque participó el sector político, participó también el sector económico, el sector productivo, para que más adelante sirviera como base en la formulación. En este caso estamos hablando del proceso de plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. Esta política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos plantea un cambio significativo en la forma de gestión de la biodiversidad. Esto va a permitir el manejo integral de los sistemas ecológicos y sociales íntimamente relacionados, así como la conservación de la biodiversidad en un sentido amplio, entendida como el resultado de una interacción entre sistemas de preservación, restauración, uso sostenible y construcción de conocimiento e información. Igualmente, esta política reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad como fuente principal, base y garantía de suministro de servicios ecosistémicos indispensables para el desarrollo del país, como base de nuestra competitividad y como parte fundamental de bienestar de la sociedad colombiana. Colombia en este momento ocupa el segundo lugar en biodiversidad a nivel mundial. Es un país altamente biodiverso. Además tenemos que el Chocó biogeográfico es una zona que se convierte en el primer país del mundo en materia de biodiversidad de anfibios. Bien, el objetivo de la política. La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos se concibe como una política de Estado cuyo objetivo es promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos a escala nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Este término, resiliencia, hace relación a la capacidad que van a tener o que tiene la biodiversidad frente a las perturbaciones que pueda recibir, ya sea de origen natural o de origen antrópico. Esta biodiversidad puede responder, esa capacidad que hace relación a la resiliencia, es responder frente a esas perturbaciones y volver a su estado natural para conservar toda su composición, estructura y mantener la funcionalidad de estos sistemas socioecológicos y poder seguir prestando los servicios económicos a la sociedad. De ahí que es
este término se ha convertido en un objetivo central de la política, el cual también debe ser un elemento importante en el desarrollo y la formulación de cualquier proceso de planificación del territorio. Usuarios y marco institucional relacionado con la gestión de la biodiversidad. Esta política se soporta en 7 grupos principales de actores que son fundamentales para la implementación de la política. Esta participación, para que todos la tengamos claro, no es simplemente formar parte de un grupo de actores, sino además adquirir un compromiso en pro y el beneficio de la conservación de la biodiversidad, entendida nuevamente como los sistemas socioecológicos. Entonces, que quede claro realmente cuál va a ser la participación de este grupo de actores, que es un compromiso, es un actuar, es participar activamente dentro de todo el desarrollo y la implementación u operacionalización de lo que establece la política. Tenemos un primer grupo de actores que son los elaboradores de política y administradores. Esto quiere decir las instituciones públicas encargadas de generar la política sectorial, ambiental y la respectiva implementación técnica y normativa directamente relacionada. En este caso tenemos entonces la participación de todo lo que son el ministerio, de todo lo que es el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, todas las entidades que participan en el Sistema Nacional Ambiental. Tenemos un segundo grupo de actores que son los usuarios directos, es decir, quienes utilizan la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como principal elemento para el desarrollo de sus actividades o como fuente de materias primas o insumos para la producción a pequeña, mediana y gran escala. Son parte de este grupo las personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, de los sectores agropecuario y forestal, industrial extractivo, la minería, el uso de las energías, infraestructura vial y portuaria, vivienda y desarrollo territorial, el comercio y turismo. Este es el sector productivo, como también va a tener una responsabilidad dentro del cumplimiento de la política de gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El tercer grupo de actores se relaciona con los usuarios indirectos, los cuales, aunque se benefician de la biodiversidad y sus servicios, no extraen bienes de la diversidad biológica o sustentan su actividad productiva principal de ella. En este grupo se encuentran las personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, del sector industrial de la transformación, las manufacturas, el sector de servicios y la sociedad civil. Sin embargo, si nosotros entendemos esa visión socioecológica que va a prestar unos bienes y servicios ambientales a la sociedad, también estos sectores van a recibir unos beneficios directos, como son los beneficios de los servicios ecosistémicos, como el de regulación. ¿Cuáles son los servicios de regulación? Regulación del clima. En el caso de poder mitigar el efecto de cambio climático, el fenómeno ENSO, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. El sector de servicios pues también va a depender toda su actividad productiva. Si miramos la cadena de desarrollo industrial, va a depender también de alguna manera directamente de estos servicios ecosistémicos. Igualmente la sociedad civil. El cuarto grupo de actores corresponde a los órganos reglamentadores, es decir, instituciones de orden nacional tales como el Congreso de la República, que es el legislativo, el gobierno nacional, la presidencia, los otros ministerios y departamentos administrativos correspondientes, el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, que es la entidad en ese momento que regula todas las actividades de investigación, ciencia, tecnología e innovación del país, el DANE, otras entidades y las altas cortes, encargándose el primero de ellos de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control público o político, y el segundo de expedir decretos y otras normas en aspectos de la política de gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Tenemos un quinto grupo
de actores que hace referencia a los entes de control: la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías, así como las veedurías ciudadanas, también forman parte integral de los actores dinámicos en el desarrollo de la política. El sexto grupo de actores se encuentran los generadores de conocimiento para la toma de decisiones, los cuales se encargan de producir el conocimiento y la información necesaria para la conservación de la biodiversidad a través de la investigación científica y o conocimiento empírico y tradicional, de manera que estos orienten y sean el soporte de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones públicas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como de los procesos de elaboración de políticas públicas, instrumentación normativa y técnica, planes de ordenamiento, planificación social, entre ellos también los planes de ordenación y manejo de cuencas. En muchos casos a nivel nacional, estos procesos son desarrollados por las universidades, quienes son las encargadas directamente, también los grupos de investigación, los institutos de investigación del país, que son los encargados de generar conocimiento para que sean un instrumento en la toma de decisiones. Tenemos el séptimo grupo, a los cuales pertenecen los colaboradores nacionales e internacionales, los cuales tienen una incidencia importante en los diálogos internos del país en materia de biodiversidad, bien sea por su papel como entidades cooperantes, como entidades financiadoras de política, incluso como ejecutoras de la misma. Tenemos claro que el desarrollo de todos los procesos socioecológicos a nivel que se desarrollan a nivel local tienen también un impacto global por todo lo que se da de corrientes o de ciclos atmosféricos globales. En este caso entendemos también que al Colombia ser un país altamente biodiverso se convierte en una entidad territorial altamente productiva y en materia de oxígeno, de bienes ambientales, en materia de remoción del CO2, el dióxido de carbono, que es un componente del cambio climático, del efecto de invernadero, lo cual está dando lugar también a los extremos de variabilidad climática. Entonces los países a nivel internacional tienen sus objetivos centrados en estas naciones para apoyar todos estos procesos de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Aquí tenemos un gráfico el cual nos presenta el cambio del que estamos hablando del concepto de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Aquí vamos a observar cómo esta biodiversidad entendida en toda su variabilidad de expresiones o de formas de la naturaleza. Tenemos biodiversidad de genes, diversidad de individuos, de especies, de comunidades, de ecosistemas. Cada uno de estos niveles de organización internamente presentan una estructura y una composición y además presentan también una funcionalidad que le permite internamente conservar su integridad ecológica, así como prestar unos bienes y servicios ambientales que son los servicios ecosistémicos al sistema sociocultural humano, el cual está conformado por los componentes social, económico, político, productivo y recreativo. Y a su vez puede generar ya sea una acción positiva o una acción negativa frente a esta biodiversidad o a estos recursos naturales. Tenemos también entonces que el funcionamiento ecológico del cual estamos mencionando son las relaciones y procesos entre los elementos de la biodiversidad. ¿Cuáles elementos de la biodiversidad? Pues los genes, los individuos, las especies, las comunidades y los ecosistemas. Entonces estos van a prestar todos sus servicios
al sistema sociocultural humano. Por eso entonces vamos a ver que el nuevo concepto de la biodiversidad une lo que son los sistemas ecológicos y el sistema social. Y al entonces unir estos dos sistemas hablamos de sistemas socioecológicos. Entonces, ¿de qué manera el sistema sociocultural humano puede afectar positivamente la estructura de composición? Conservando un desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible, que es el artículo 3 de la Ley 99.1993, establece el uso de los recursos naturales para todas sus actividades productivas, para todas sus actividades de desarrollo social y cultural, pero conservando la base natural. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces nosotros tenemos que buscar unos sistemas para preservar, para conservar y generar una dinámica de estos recursos naturales de manera de que las generaciones futuras puedan también tener la oportunidad de los servicios ecosistémicos que nos va a prestar estos recursos naturales. Entonces ese es el concepto de desarrollo sostenible principalmente, que el sistema sociocultural pueda utilizar estos recursos naturales pero de manera sostenible. Esto quiere decir conservando la base natural, conservando el capital natural, para que nuestras generaciones futuras, para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, puedan también tener el disfrute de esos recursos naturales. ¿Y cuáles son las acciones negativas? Entonces eso lo conocemos como una acción antrópica. Son aquellas acciones adversas, tales como la deforestación, tales como la minería indiscriminada, sin un desarrollo sostenible, sin un plan de manejo que pueda conservar la base natural de los recursos. Entonces, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que esta Política Nacional de Gestión de Biodiversidad y Servicios nos presenta como aspectos fundamentales? Tenemos el servicio de aprovisionamiento, el servicio de regulación, el servicio o los servicios culturales y el servicio de soporte. ¿Cuáles son los servicios de aprovisionamiento? Son los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas, tales como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos genéticos, las pieles, entre otros. Entonces esos van a ser los servicios de aprovisionamiento. ¿Cuáles son los servicios de regulación que nos prestan los ecosistemas? Entre los servicios de regulación tenemos entonces los beneficios resultantes de la regulación de los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación de agua. Más adelante, cuando veamos el marco conceptual, vamos entonces a explicar de una manera más detallada en qué consiste cada uno de estos servicios. Los servicios culturales, entonces los entendemos como los beneficios que no son materiales, pero que también se obtienen de estos ecosistemas. Esto quiere decir el enriquecimiento espiritual, la belleza escénica, el desarrollo cognitivo, la recreación, las experiencias estéticas, también lo que son los imaginarios colectivos que nos puede entonces dejar la naturaleza. Y como servicios de soporte, entonces tenemos también el desarrollo de los suelos y los ciclos biogeoquímicos que nos permiten más adelante participar de estas redes tróficas y recibir también estos beneficios de los ecosistemas. Bien, entonces continuando con el marco normativo del componente biótico, el cual, repito, es el instrumento que nos permite a nosotros, desde el conocimiento, desde los conceptos, desde las metodologías, desde los aportes que podemos hacer de cada uno de los componentes, tener unas directrices en las cuales nosotros podemos entonces aportar al desarrollo de esta
de estas normas o de estos decretos. Tenemos el decreto 1608 de 1978, por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales, que es el código o la ley, decreto ley 2811 de 1974, y de protección al medio ambiente, y la ley 23 del 73 en materia de fauna silvestre. Entonces tenemos que este decreto presenta 8 títulos. El primer título nos va a relacionar las disposiciones generales, el título 2 del aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos, el título 3 de la población, trasplante, introducción de especies de fauna silvestre, el título 4 los establecimientos para el fomento de la fauna silvestre, el título 5 de los centros culturales y recreativos relacionados con la fauna silvestre, el título 6 de la movilización de individuos, especímenes y productos de la fauna silvestre, el título 7 obligaciones y provisiones generales en relación con la fauna silvestre, y el título 8 unas disposiciones legales. Más adelante entonces vamos a ver que surge la ley 11 del 2000, que es por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre y acuática. Este es un ajuste que se hace al anterior decreto, al decreto 1608 del 78. Aquí ya vemos entonces que participan dentro de las normas de control todo lo que es el Sistema Nacional Ambiental. Esa es una de las diferencias que tenemos con el decreto anterior. Aquí ya presentamos entonces 12 títulos de esta ley 11 del 2000. ¿Qué es la fauna silvestre? Pues es la fauna que está asociada a los ecosistemas, más que todos ecosistemas de bosque primario, ecosistemas que todavía no han sido afectados por acciones naturales o por acciones antrópicas, y que conserva todavía sus características de composición estructurales, y la dinámica no ha recibido perturbaciones que afecten ese sistema ecológico. Entonces entendemos que la fauna silvestre es la que está asociada también a la flora silvestre. Esto quiere decir, repito, todo lo que vamos nosotros a conocer como áreas rurales donde todavía no ha existido ninguna afectación. Y también entonces tenemos el manejo sostenible de la fauna acuática. En el título 1 presenta las definiciones, el 2 las disposiciones generales, el 3 de las especies a criar y áreas permitidas para la cría de especímenes, el título 4 de los requisitos para la instalación de zoocriaderos, el título 5 de la licencia de autorización de funcionamiento de zoocriaderos, el título 6 de la obtención de especímenes para el funcionamiento de zoocriaderos, el título 7 de los predios proveedores de especímenes para el manejo sostenible de fauna silvestre y acuática, el título 8 de la definición de los especímenes, de la identificación de los especímenes, el título 9 del aprovechamiento de los especímenes del zoocriadero, el título 10 de la retribución al medio natural y la movilización de especímenes, el título 11 de la zoocría de especies exóticas, y el título 12 de normas de control. Otro decreto también, y que es muy importante y realmente se va a convertir como la norma central de todo el proceso de plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, ya que este va a ser un decreto de obligatorio cumplimiento para las corporaciones autónomas regionales, que son las entidades de control dentro de una jurisdicción regional o territorial. Esto entonces va a ser también la base para más adelante establecer la zonificación ambiental y dar origen a lo que son las determinantes ambientales. Tenemos entonces que este decreto 2372 del 1 de julio del 2010 va a reglamentar la ley 2811 de 1974, la ley 99 del 93, la ley 165 del 94 y el decreto ley 212 del 2003 en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y dictar otras disposiciones.
Dentro de los capítulos o el contenido que presenta entonces este decreto contiene 7 capítulos. Aquí tenemos pues en esta parte un capítulo que no quedó relacionado, pero más adelante entonces lo voy a mencionar. Tenemos entonces que el capítulo 1 presenta las disposiciones generales. Entonces en el artículo 2 de estas disposiciones generales vamos a ver unas definiciones para efectos del presente decreto que se adopten como parte del mismo. Tenemos qué es un área protegida, qué es la diversidad biológica, qué es la conservación, el cual este concepto lo voy a definir para que todos tengamos claro la diferencia entre conservación, preservación y restauración, también como el uso sostenible de la biodiversidad. Entonces vemos que la conservación, como la define el decreto, es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales, el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural, y en el caso de las especies domesticadas y cultivadas en los entornos que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ, o sea, en el mismo lugar, en el lugar de cada una de las especies, hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. ¿Qué es preservación? Es mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. ¿Qué es restauración? Es restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad que hayan sido alteradas o degradadas. ¿Qué es el uso sostenible? Es utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo, alterando los atributos básicos de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Entonces ahí vemos la definición de los términos conservación, preservación, restauración y uso sostenible. En el capítulo 2 encontramos las categorías de áreas protegidas. El capítulo 3, las disposiciones comunes. El capítulo 4, la zonificación y usos permitidos. En el capítulo 5, la declaratoria de áreas protegidas públicas. En el capítulo 6 encontramos la estructura, planificación y sistemas de información del Sistema Nacional Ambiental. Y en el capítulo 7 vamos a encontrar también lo que es el contenido general de la norma. Resolución 383 del 2010, por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones. Pero, ¿qué es una especie que se encuentre amenazada? Es aquella que ha sido declarada como tal por tratados o convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia, o haya sido declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, aquí vemos cuáles son las estructuras de la categoría de especies amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tenemos entonces la categoría extinto, la cual se representa de esta manera: extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado, preocupación menor, datos insuficientes y no evaluado. Entonces, una especie que se encuentra amenazada, esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la define de acuerdo a la cantidad de los individuos que se encuentran presentes, el área de ocupación estimada de cada una de estas especies, la distribución geográfica, si es muy limitada, ya hablamos de la relación del tamaño de la población,
Tenemos también como otra característica para poder definir estas especies que el tamaño de la población sea menos de 200 individuos maduros, que el tamaño de la población sea menor a 50 individuos maduros. Entonces podemos considerar que esta institución de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza establece estos criterios para definir las categorías de especies amenazadas. No obstante, nosotros podemos también, porque es muy diferente, esto es a nivel internacional, ¿sí? Que se puede definir todos estos criterios, pero a nivel regional nosotros también podemos, de acuerdo a si estas especies presentan o a partir de la comparación con cada uno de estos criterios, presentan un tamaño menor, presentan una distribución geográfica muy limitada, un hábitat también que ha sido muy restringido por las acciones de fragmentación. Entonces podemos nosotros también desarrollar proyectos para nivel regional, así como en algún momento la Universidad de Pamplona, a través del doctor Roberto Sánchez, que es un experto taxónomo en flora, él ha definido algunos criterios para, a partir de esos criterios, darle la connotación de especie con alguna categoría de amenaza, pero a nivel regional, a nivel en este caso, a nivel del departamento norte de Santander. Bien, pero ¿qué se considera entonces una especie que se encuentre extinta? Entonces un taxón está extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Eso es lo que se considera extinto. Extinto en estado silvestre. Un taxón está extinto en estado silvestre cuando solo sobreviven en cultivo, en cautividad o como población naturalizada completamente fuera de su distribución original. En peligro crítico. Una especie se encuentra en peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para estar en peligro crítico. En peligro. Está en peligro cuando la evidencia disponible indica que cumple también cualquiera de los criterios de los que hablamos, y por consiguiente se considera que está enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. ¿Cuándo se considera vulnerable? Cuando esta especie está enfrentando también un alto grado de extinción en estado silvestre. Casi amenazado, lo mismo, cuando se pueden comparar entonces cada uno de los criterios, son criterios A, B, C, D y E. Entonces, de acuerdo o a partir de esos criterios, yo puedo clasificar en cada una de estas categorías la especie que estoy estudiando. Entonces puede estar en preocupación menor, también cuando un taxón se considera en preocupación menor, cuando habiendo sido evaluado no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Datos insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción. Y no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios. Entonces ahí vemos las categorías para que más adelante, cuando incluyamos básicamente en la parte práctica las especies con categoría de amenazas que deben ser tenidas en cuenta para definir las áreas de protección y conservación de una cuenca hidrográfica, ya ustedes entonces van a entender por lo menos a qué hace relación cada una de estas categorías. Ahora veamos la normatividad existente de ecosistemas estratégicos. Vemos entonces también cómo el decreto 2372 del 2010 del sistema de áreas protegidas define el concepto de qué es un ecosistema estratégico. Entendemos entonces que un ecosistema es el resultado de las relaciones que presenta el componente biótico, el componente abiótico y el componente socioeconómico.
Esto entonces y todas las funciones que entonces se van a desarrollar a través de estas relaciones de los ecosistemas. Y estratégico también por la importancia que va a presentar este ecosistema de acuerdo a los bienes y servicios ambientales que ofrece a la sociedad. Bien, entonces dentro de los ecosistemas estratégicos vamos a ver que se mencionan los páramos, las zonas secas y los humedales principalmente. El ecosistema estratégico, como lo define el artículo 29 del decreto 2372, hace relación a las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica que gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente decreto. Entonces, así es como se define un ecosistema estratégico. Veamos entonces los páramos. Para los páramos existe una resolución, la número 0769 del 2002, por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos. En este momento se tiene una redefinición también de lo que son estas áreas, los páramos y los subpáramos, cuáles son los límites o gradientes altitudinales que van a corresponder a la definición de estas áreas. En este tema hizo un trabajo muy importante el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto también, el IDEAN, y las universidades participaron también dentro de este proyecto en la redelimitación de las zonas de páramo en Colombia. Bien, para poder entonces definir estos ecosistemas, inicialmente pues si vamos a revisar un poco la historia del desarrollo ecológico en Colombia, tenemos inicialmente que Humboldt, más adelante Caldas y Mutis realizaron las primeras observaciones científicas acerca del paisaje paramuno. Posteriormente, en 1958, José Cuatrecasas consolidó en un esquema sus observaciones sobre la vegetación colombiana y sus cambios fisionómicos y florísticos que presenta de acuerdo al gradiente altitudinal de las cordilleras, el clima, la temperatura, el aspecto de la vegetación y la flora. En dicho esquema determinó 8 formaciones vegetales. Entonces, este fue una base importante para poder definir inicialmente lo que son las formaciones vegetales de Colombia. Entonces, a nivel nacional tenemos formaciones de páramo, tenemos selva tropical, sabanas, formaciones xerofíticas que son las formaciones secas, manglares, formaciones de playa, márgenes, los prados marinos y formaciones acuáticas. Así fue como, de acuerdo a esas características mencionadas, José Cuatrecasas en 1958 logró determinar entonces cada uno de los ecosistemas. Bien, las zonas secas, que estas zonas secas son definidas también tanto o incluye lo que son las zonas xerofíticas y o subxerofíticas, lo que son los ecosistemas alternohídricos a nivel nacional, los bosques secos tropicales y los bosques secos. Entonces tenemos que el bosque seco tropical se define como aquella formación vegetal que presenta o preserva una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 100 y los 1000 metros de altitud. Presenta temperaturas superiores a los 24 grados y precipitaciones entre los 700 y los 2000 milímetros anuales. Entonces, como podemos observar, así la definición de estas zonas, en este caso el bosque seco tropical, responde, estas características de composición florística responden a unas condiciones abióticas, a unas condiciones o características de suelos, a unas condiciones o características de climas, a unas condiciones también o características altitudinales. De acuerdo a eso vamos a clasificar
los diferentes ecosistemas que se pueden presentar en cada una de las cuencas hidrográficas. Estas zonas secas, para poder establecer unos lineamientos nacionales, nos define un plan de acción nacional lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia. Esto es un documento que elabora el Ministerio del Medio Ambiente, en la cual establece estrategias, programas y proyectos para definir lo que es la lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia. Seguidamente, entonces, vamos a hacer relación a los humedales. La ley 367 de 1997 define la aprobación del convenio o la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971. La definición de humedales que se definió en esta convención Ramsar dice que son humedales aquellas extensiones de marisma, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Esa entonces es una definición inicial que se adopta en la Convención Ramsar de qué es un humedal. En las cuencas hidrográficas, estos humedales aportan diferentes funciones, básicamente dentro de la recarga de los acuíferos o la recarga de las aguas subterráneas. Además, estos humedales también se pueden convertir en ecosistemas de amortiguación para las fuertes variaciones de cambio climático. Bien, entonces espero que hayan entendido cada una de las normas, los decretos y las resoluciones que nos establece el marco normativo del componente biótico para un proceso de planificación y ordenación de una cuenca hidrográfica.